avanzar a algo completamente distinto, que por cierto está marcando la agenda. Hay diversas reacciones luego del anuncio del gobierno sobre el proyecto de ley de reorganización y condonación de deudas educativas y también un nuevo sistema de financiamiento para la educación superior, con el que se busca poner fin al CAE a través de un nuevo sistema de pago que elimina, por ejemplo, los aranceles o tiene que volver a fijar los aranceles. Vamos a analizar esta iniciativa. Nos acompaña Mauricio Salgado, investigador del Centro de Estudios Públicos. Muchísimas gracias, Mauricio, por estar con nosotros y bienvenido. Muchas gracias. Quisiera que dividiéramos nuestra conversación desde 3 puntos de vista, como para ordenarla, porque el proyecto es grande, es ambicioso. Una, que lo miremos desde el Estado, desde como la mirada macro del Estado. Otro, que lo miremos desde los estudiantes y sus familias, a ver cuánto los beneficia. Y el último, que los miremos desde la institucionalidad, desde las universidades, que aquí han salido a alertar varias cosas en torno a este proyecto. Lo primero, he escuchado gente que dice, es necesario cambiar el sistema de financiamiento de la educación superior y que el Estado ponga más plata cuando tenemos brechas, por ejemplo, en los cursos más chicos, en el colegio, cuando los chicos no están llegando bien formados a la universidad. Partamos por ese punto para irnos ahí desprendiendo a los otros también. Perfecto, súper bien. Sí, es interesante porque efectivamente el proyecto contempla cierta presión fiscal, ¿no? Deja atrás, renuncia de alguna manera a la promesa del gobierno inicial, ¿no?, de una condonación universal, y se transforma más bien en una reorganización de la deuda educativa, con una condonación inicial, cuyo monto desconocemos, digamos, todavía, porque no está aún los detalles del informe financiero. En segundo lugar, desde el punto de vista del nuevo sistema que se crea, ¿no?, establece que los estudiantes ya no contraen una deuda con un monto ni una tasa de interés, sino que se transforman en una especie de contribuyentes. Es, en definitiva, un impuesto a los graduados, ¿no? Por un plazo de tiempo. No se generan intereses en este caso, ¿no? No, no hay intereses, exactamente. Esa es una de las grandes diferencias con el crédito convencional del Estado, que efectivamente sí se genera un interés. Estuvo en un momento, al comienzo, un 6%, después un 2%. Esto se ha ido corrigiendo. Pero aquí, en el fondo, tú contraes una deuda con la promesa de igual pagarla en el futuro, pero sin que se generen esos intereses. Exacto. De lo que se trata, en definitiva, es de transformar a los estudiantes que fueron financiados por este nuevo sistema en contribuyentes, ¿no? Es decir, una vez que egresan, un año después de egresados, deben pagar un porcentaje de su ingreso que no supera el 8%, por un plazo determinado de años, que es de 20 años, básicamente. Desde ese punto, o sea, tomando este tema, digamos, puntual, hay un avance ahí pensando en esta famosa mochila pesada que han tenido que llevar algunos y el bienestar de los estudiantes y de sus familias. ¿Te parece que esta parte del proyecto viene a ser un alivio para quienes tengan que endeudarse o, en este caso, ser ayudados mientras estudian y después tener que pagarlo? El proyecto reconoce la diversidad de situaciones, ¿no?, en las cuales están actualmente los deudores del CAE, digamos, y de otras deudas para estudios superiores. Distingue, por ejemplo, entre deudores morosos y al día, y a su vez distingue nuevamente entre egresados y desertores. Entonces, pero primero, conceptualmente, cuando rija este nuevo sistema de financiamiento, las condiciones de entrada, digamos, serían distintas a las del CAE, ¿no? Después te voy a preguntar por la reorganización de los que están en el CAE, pero para quienes se vayan a tener que endeudar en adelante, si es que esto estuviera vigente, ¿el esquema es mejor que lo que tenemos hoy día con el CAE al momento de eliminar los intereses, sacar a los bancos del juego y hacerte devolver la plata que efectivamente se te entregó con un tope hasta un 8% de tu sueldo? Para quienes adquieran este nuevo deuda, digamos, en el esquema del sistema nuevo de financiamiento de la educación superior, efectivamente, ¿no?, uno diría, el proyecto recoge anhelos desde hace mucho tiempo y que estaban implementados también en proyectos anteriores, como el de Bachelet, Piñera. Hace que el pago sea contingente al ingreso, que tenga un periodo de gracia y que bajo cierto umbral no se pague. De ese modo, digamos, las condiciones de pago en el futuro son más convenientes, digamos, que el sistema actual. Ahí pareciera haber un punto a favor de este proyecto, digamos. Desde el punto de vista de los estudiantes, sí. Desde el punto de vista de los estudiantes. Y respecto de la reorganización, aquí hay desde una mirada y una discusión conceptual de cuánto procede o no condonar, cuando hay gente que ha hecho mucho esfuerzo por pagar y algunos dicen, pucha, ¿y yo qué pagué? Bueno, está desde esa discusión hasta la incertidumbre hoy día de saber
en qué consiste esta condonación. No es universal, va a depender de la situación de cada persona, pero se están priorizando algunos grupos. Por ejemplo, que quienes no egresaron, quienes desertaron, sean los principales candidatos a ser condonados. ¿Eso te parece que es lo correcto? Esta también es una aspiración antigua, digamos, del sistema político y de los estudiantes, ¿no? Distinguir entre aquellos que han tenido un comportamiento de pago, digamos, adecuado, es decir, están al día en su deuda, y aquellos que están en condiciones de morosidad. Y además distinguir entre aquellos que egresaron y tienen su título y por lo tanto están disfrutando, digamos, de la rentabilidad que genera los certificados de educación superior, y por el otro lado aquellos que han desertado. Los mayores beneficios de esta condonación inicial, que se llama en este esquema de reorganización de la deuda, apuntan a los grupos de desertores, pero que están al día, ¿no? Ellos reciben un monto, digamos, de condonación de su deuda que es mayor al de los restantes grupos. Ya. En orden ¿Eso tiene descendente. sentido? Tiene sentido, sí. En general los desertores, ¿verdad?, los que no alcanzaron a titularse, arrastran una mochila y todavía no disfrutan los beneficios, obviamente, de haber obtenido su título profesional. Ya. Por lo tanto, están en una condición de desmedro. Y favorece a aquellos que están al día, ¿no?, dentro de ese grupo, ¿no? Y los menos favorecidos son aquellos que egresaron, que tienen su título y que están en condición de morosos. Y que lo han pagado. Exacto. Ya, eso tiene bastante lógica. Ahora, lo que no se sabe, y entiendo que todavía se tendrá que pormenorizar, es cuánto cuesta todo esto. Porque igual hacer estas condonaciones, que en cada uno de los casos va a ser distinta, va a tener un costo para el sistema y en el fondo para el Estado de Chile, ¿no? Son montos importantes, de todas maneras, ¿no? Se establece desde condonaciones iniciales de un piso de 60 UFs para aquellos que desertaron pero están al día, hasta alrededor de 20 UFs o más. Ese es el piso para aquellos que se titularon y están en condición de morosos, ¿no? Todo esto, si uno lo multiplica por la cantidad de estudiantes egresados que están en cada una de las condiciones, se trata de recursos cuantiosos. Sí, no sabemos cuánto, porque el informe financiero aún no lo ha establecido, digamos, no está documentado, pero sin duda son recursos que el Estado podrían tener usos alternativos, ¿no?, sobre todo en las condiciones Ahora, según el del ministro de país. Hacienda, que en el fondo no es más de lo que gastaría el Estado para seguir manteniendo el sistema, porque además hay que decirlo, Mauricio, hoy día tenemos lamentablemente la ecuación invertida, tenemos más gente que no paga que gente que paga su CAE. Entonces, también esto está saliendo muy caro, porque esto tiene una contragarantía en los bancos que tiene que ser solventada por el Estado. Sí, ahí ha habido algo así como una especie de profecía autocumplida también, ¿no? Al haber anunciado esto. Exacto, el gobierno llegó con la promesa de una condonación universal y la verdad se ha disparado harto la morosidad en estos 3 o 4 últimos años. Pero bueno, son las condiciones en las cuales estamos en la actualidad. Ya, hasta ahora hemos tocado temas y puntos donde tú, tienes una postura de rescatarlos, de destacar que podría ser un paso adelante. Tengo la impresión, leyendo también la prensa, las columnas de opinión esta mañana, que donde se complejiza el debate es en este nuevo sistema de financiamiento que sería el FES, que reemplazaría el CAE. Exacto. Ya no existiría la posibilidad del crédito con aval del Estado, con un banco, con intereses y de la forma que se desarrolla hoy, sino que sería a través de un fondo estatal, público, que le entregaría este dinero a las personas para que estudien, para luego algún día, cuando egresen, tener que devolverla. Pero hay mucha preocupación desde las universidades. Muchos dicen que esto podría desfinanciar el sistema. Para nuestra audiencia, sobre todo, ¿nos podrías explicar por qué? Exactamente, sí. De lo que se trata en este nuevo sistema, entonces, es que el estudiante ya no es deudor, sino que pasa a ser contribuyente. Ya. Es decir, se establece una especie de impuesto a los graduados. Para hacerlo, el esquema de financiamiento requiere expandir el control de los aranceles de las universidades, ¿no? Es decir, el esquema que se ha propuesto es básicamente extender la regulación de aranceles de la gratuidad, que actualmente llega hasta el decil 6 de ingreso de los estudiantes, hasta el decil 9. Es decir, en la actualidad, las universidades que están bajo el esquema de gratuidad no pueden cobrarle nada extra a estudiantes que están en gratuidad y que pertenecen, por lo tanto, a los 6 primeros deciles. Significa que se fija un arancel. El Estado, yo entiendo que esto se haría a través de una comisión de expertos. Siempre la fijación del arancel es muy compleja, pero serían expertos externos hasta donde uno entiende que diría, no sé, ya la carrera de periodismo, en este caso, en esta universidad cuesta esto. El problema es que muchas universidades dicen que ese arancel de referencia con el que se hace el pago
y los recursos entran a la universidad por concepto de gratuidad, muchas veces se quedan cortos para el arancel real. Entonces la universidad dice, pucha, me queda un delta, porque no costaba 8, costaba 12. Exacto. ¿Quién financia ese 12? En el fondo, ¿eso es lo que se profundizaría o se extendería en este nuevo esquema? Lo que sabemos es que las universidades que han entrado a gratuidad por este esquema de control de los aranceles han sufrido estrecheces económicas, ¿no? Hay varias universidades que han tenido que reducir su planta docente, digamos, dejar de realizar inversiones, porque efectivamente el delta que tú señalas entre el arancel de referencia y el arancel real, digamos, que involucra todos los costos de la universidad, es muy grande. Lo que hacen las universidades en la actualidad es que pueden fijar aranceles como diferenciados, ¿no? Es decir, le cobran al estudiante que está en gratuidad el arancel referencial y establecen un cobro un poco mayor, ¿verdad?, para suplir ese delta con los estudiantes que están en los deciles 7, 8, 9 y 10. Claro. El problema del esquema actual es que reduce esa cantidad de deciles, es decir, lo lleva solamente la posibilidad de que las universidades fijen aranceles un poco más altos que el de referencia solo al decil 10, ¿no? Por lo tanto, hay una pérdida importante para las universidades. Se suprime ese copago, uno podría decir que hay... El copago se suprime, exactamente. De los aranceles 7, 8, 9. Exactamente. Y solo se quedan el 10. Y ahí hay varias universidades alertando esta mañana porque, claro, uno entendería entonces que lo que se está haciendo es profundizar la lógica que se ha aplicado para la gratuidad. Exacto. Y está suficientemente constatado que la gratuidad ha tenido perjuicio para las universidades que han adscrito a esta política. Hay varias universidades que han entrado en problemas de solvencia económica, ¿no? En estrecheces financieras que han debido efectivamente reducir plantas docentes o inversiones. Y si esto se profundiza, entonces, ¿cuáles podrían ser las consecuencias? He leído gente que dice que habría que cerrar universidades. Ayer leí al ex ministro de Educación que decía que esto iba a generar un déficit muy, muy grande. Si esto quedara así, ¿tú ves que hay esos riesgos? Hay un riesgo de golpear la calidad del sistema, en definitiva, ¿no? En Chile, el financiamiento privado es muy importante, la verdad. En Chile, el 58% aproximadamente de los costos de la educación superior son asumidos por los hogares. El Estado no tiene espaldas financieras para reducir eso significativamente. Yeah. Hace 10 años era el 68%. De los costos del sistema de educación superior eran asumidos por los hogares. Con gratuidad eso se redujo un 10%, ¿no? Solo un 10%. Entonces, ir más allá de esto es extremadamente complejo para las condiciones fiscales actuales. Mauricio, pero ¿no es posible pensar que en el nuevo sistema el arancel que se fije sea mucho más parecido al arancel real que al de referencia? ¿Por qué se produce ese delta finalmente? ¿Por qué el Estado te dice, yo te pago hasta 8, aunque tú cuestes 12, hazte cargo del resto? Y en algunos casos, claro, con el copago esto se subsanaba, pero en este caso vemos que eso sería mucho menor en términos de ingresos. ¿No puede acercarse al arancel real? Es difícil porque el Estado, digamos, tiene poco espacio para gastar más en educación terciaria. Chile es uno de los países que más invierte en educación terciaria comparativamente entre los países de la OCDE. Entonces, el Estado no tiene muchas espaldas financieras para poder reducir significativamente el aporte que realizan los hogares al sistema. Por lo tanto, la regulación de los aranceles, de alguna manera, es siempre a la baja por parte del Estado, ¿no? Es decirle a la universidad, mira, yo esto es lo que puedo pagar, no puedo más. Las universidades, evidentemente, son instituciones complejas, sobre todo aquellas que hacen investigación, que hacen vinculación con el medio. Son instituciones muy costosas, digamos, ¿no? Entonces, que les reduzcan la posibilidad de, precisamente, permitir a los hogares, a los privados, que aporten a ellas mediante estas diferencias en el cobro de los aranceles respecto del arancel de referencia, es un problema serio que va a afectar la calidad del sistema, sin duda. El otro escenario es que hayan instituciones, porque esto es voluntario, evidentemente las instituciones deciden si adscriben o no, es que se produzca una segregación bien brutal del sistema, ¿no? Más de la que ya existe. Es decir, que hayan universidades que prefieran no ingresar al sistema y recurran 100% al financiamiento privado y otras universidades que recurran al financiamiento público. Ya, cortito, eso significaría tener universidades como para una élite acomodada versus otras que se tendrían que hacer cargo de las personas que no pueden pagar, lo que yo me imagino que van contra el espíritu de que esto sea lo más equitativo, lo más igualitario posible y que signifique que la universidad sea un ascensor social más o menos de la misma calidad para todos. Exactamente, nadie quiere tener sistemas educacionales segregados, ¿no? Y un poco
una de las posibles consecuencias de un sistema como este es esa. Ya, pues bueno, vamos a ver, porque todavía se le pueden hacer cambios. Este es un proyecto que tiene que ingresar, que se tiene que discutir. El propio Ejecutivo tiene, en este caso, facultades exclusivas en varios de los puntos que tienen que ver con recursos para hacer cambios y introducir indicaciones. Vamos a ver si todos estos llamados de atención generan entonces que esto se pueda corregir. Mauricio Salgado, investigador del Centro de Estudios Públicos, muchísimas gracias por habernos acompañado. No, gracias a ustedes. Que te vaya muy bien. Nos vemos.